bendiga. El tema de hoy es palabra fiel. Vamos al libro de Tito capítulo 1 verso 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Palabra fiel. Aquí encontramos la palabra. Cuando usted y yo meditamos, estudiamos en la palabra, ¿será que usted y yo somos fieles a la palabra? ¿Será que hablamos conforme a la palabra? ¿Nos expresamos conforme a la palabra? ¿Obramos conforme a la palabra? ¿Expresamos lo que nos ha enseñado el Señor a través de la palabra? El tema hoy es palabra fiel, pero la palabra fiel me refiero más que todo en que usted y yo debemos ser ese reflejo de la palabra de Dios, pero es ese reflejo en el cual debemos demostrarlo a través de nuestras acciones, palabras y decisiones. ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo obramos? ¿Cómo actuamos en determinadas circunstancias, determinada situación? ¿Será que la palabra es fiel? ¿Será que cuando alguien le dice a usted o usted le dice a alguien, yo le llego a tal hora y usted llega tarde, ¿será que le va a creer después? ¿Será que usted se compromete a hacer una obra, un trabajo o de pronto algo en el liderazgo, en el ministerio y usted después dice, no, es que no alcancé, no pude, no alcancé a llegar, se me hizo tarde? ¿Será una persona de fiar? ¿Será que sí tiene palabra fiel? ¿Será que es una persona representante digna del reino? ¿Será que es una persona que refleja lo que el Señor quiere hacer a través de su vida? Pero ¿qué es la fidelidad? Es la palabra que se usa para describir a los siervos leales de Dios. Y cómo el Señor nos habla sobre esa fidelidad. Y esa fidelidad la podemos encontrar en los grandes siervos que lo hablan en el libro de Hebreos. Esos grandes siervos en los cuales el Señor usó. Por ejemplo, la fidelidad que hubo en Moisés. Un hombre que fue transformado en su carácter. Dice la palabra que el Señor lo transformó 40 años para transformar el carácter, para volver un hombre manso, humilde. Pero se convirtió en un hombre fiel delante del Señor. Un hombre en el cual el Señor lo usó de una manera sobrenatural para su gloria y para su honra. En el cual hacía todo lo que el Señor le mandaba hacer. Y era muy obediente a lo que el Señor le mandaba y lo que él hacía. Por eso encontramos en Hebreos 3:5 que dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Ese testimonio lo fue Moisés. Moisés fue muy fiel, obediente, diligente en todo lo que él hacía y le decía al Señor. Y lo que él hablaba, lo hablaba acorde a lo que el Señor le decía y lo transmitía al pueblo. Por eso aquí lo dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Mire que aquí no está diciendo que en una parte, en otras cosas. Muchas veces nosotros nos examinamos a la luz de las Escrituras y como que realmente no somos tan fieles como creemos serlo. Porque a veces le decimos o le prometemos algo a Dios y le decimos, Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo que tú me dijiste lo voy a hacer, y como que pasa el tiempo y se nos olvidó, se le pasó por alto, o no le quedó tiempo. Lo que pasa es que se encargó de hacer otras cosas y no se encargó de mirar qué era lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer. Y ahí donde miramos qué es lo que nos habla el Señor, si la palabra fiel está en usted. Y es ahí como encontramos esta fidelidad del Señor en cada uno de nosotros, si realmente lo hacemos o no lo hacemos acorde a lo que el Señor nos está diciendo, o lo hacemos de pronto acorde a las circunstancias, acorde a lo que usted y yo creemos o pensamos y creemos que ahí está el Señor obrando y no está obrando el Señor. Por eso miramos lo que viene dice inclusive Daniel. En Daniel 6, verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Tremendo. Ojalá el Señor pueda expresarse de usted y de mí así. No encontró ninguna palabra que no fuera fiel a sus instrucciones, a sus indicaciones. Y eso fue lo que encontraban en Daniel. No encontraban manera como acusar a Daniel porque era fiel. Pero era fiel no tanto por lo que hablara Daniel. Sus hechos hablan por sí solos. Por eso dice entonces los gobernadores. Mire quiénes hablaban. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Nada fue hallado en él que fuera en contra a la palabra que él estaba orando y expresando a lo que hacía Daniel. Y es ahí donde el Señor nos quiere llevar a usted de mí. Si realmente usted y yo somos fieles en cuanto a lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo. Palabra fiel. ¿Será que nuestras palabras reflejan lo que usted y yo hacemos o estamos diciendo en cuanto a lo que estamos haciendo respecto al Señor? ¿O realmente la palabra refleja cosas que no son del Señor y cosas que de pronto el enemigo puede usarlas en contra y que pueden decir, pero mire, y dijo tal cosa, pero no cumplió y no hizo lo que había dicho y no hizo lo que había pensado, hizo mentira lo de él? Y muchas personas habrán que de pronto quieran juzgarnos a usted de mí, pero precisamente porque no hay una palabra fiel. Por eso mire lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aquí habla Pablo, cómo él aún se gozaba diciendo que lo tuvo por fiel.
¿Quién? El Señor. Por eso cuando le decía a usted, ¿será que el Señor podrá decir de usted y de mí que nos ha hallado fieles? ¿Será que somos fieles delante del Señor, acorde a la palabra, acorde a las instrucciones, acorde a la orientación, acorde a la dirección que nos ha dado el Señor? ¿Y será que si lo hacemos, o será que por ocasiones o por una oportunidad o por quedar de pronto bien delante de los demás, quedamos mal delante del Señor? Y aquí encontramos la respuesta que según el Señor nos lo habla a través de la palabra, y es que doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y el Señor nos pone por fiel. Muchas veces hemos hablado sobre la fidelidad, que el Señor es fiel, pero a pesar de que usted y yo somos infieles. Ya encontramos esa respuesta que lo que el Señor nos da, y es aquí donde encontramos que debemos considerarnos fiel, pero ponernos al servicio del Señor, pero siendo fieles en cuanto al Señor lo que nos ha pedido. Y será que si lo hacemos o no lo hacemos, o hacemos cosas que muchas veces pensamos usted y yo que creemos que estamos haciendo bien, pero no estamos haciéndolo bien delante del Señor. ¿Cómo es nuestro actuar, cómo es nuestro pensar, nuestras acciones? ¿Qué reflejan nuestras acciones? Si realmente lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien delante del Señor, o cómo nos ven los demás y qué es lo que piensan los demás acorde a nuestras actitudes. No es que le esté diciendo que debemos reflejarlo entre los demás, pero qué es lo que nos refleja del Señor en los demás. Miren lo que dice 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aún así, Pablo confiaba en su siervo, que él lo mismo lo llamaba su hijo, a Timoteo, que era fiel en lo que él había visto en su líder, Pablo, y que también lo podía reflejar a través de su siervo Timoteo, su hijo. Pero ¿será que usted y yo reflejamos a nuestro Señor Jesucristo? Ya que el Señor Jesús dice la palabra que Él fue fiel hasta la muerte, y la fidelidad de Él para con el Padre. Encontramos en los 4 evangelios que el Señor Jesús dice siempre que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Vino a hablar las palabras que Él hablaba, no eran sus propias palabras, eran las palabras del Padre. Y ahí donde miramos la fidelidad. Pero esta es la fidelidad que usted y yo debemos reflejar hacia los demás. ¿Será que si la estamos reflejando usted y yo? ¿Estamos reflejando esa fidelidad en el Señor, o estamos reflejando qué fidelidad? De pronto la fidelidad del mundo, o de pronto hablamos palabras infladas, o de pronto hablamos cosas para quedar bien delante de los demás, pero no obramos acorde a lo que el Señor nos está hablando a través de las Escrituras, como nuestro proceder. Mire lo que dice en Efesios 6:21, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Aún así, el apóstol Pablo confiaba en sus discípulos que venía formando, pero también aún así hablaba de la fidelidad de ellos. Pero cuando yo le hablo a usted de que hablará el Señor Jesucristo de usted y de mí, ¿será que palabra fiel verá en nosotros? ¿Verá esa palabra fiel en la cual reflejamos al Señor en nuestras actitudes? Las palabras que hablamos, de pronto hablamos del Señor, pero hablamos también palabras de edificación, de construcción, de reformación, de transformación, pero también hablamos una palabra de verdad, la palabra de nuestro Señor. ¿Será que hablamos y reflejamos esa palabra también con lo que hacemos, con lo que sentimos y expresamos hacia los demás? ¿Cómo nos ve el Señor? Ya que la palabra fiel es reflejar primeramente al Señor, y lo que está hablando aquí la palabra, él reflejaba al Señor. Pablo lo reflejaba, por eso hablaba, y que era lo que veían sus discípulos, y qué es lo que ven los demás en usted y en mí. ¿Será que si ven ese reflejo, esa palabra fiel? ¿Será que podrán decir, este es una persona fiel, es un hombre fiel, es una mujer fiel? ¿Y será que sí lo podrán ver y se lo podrán reflejar a través de nosotros? ¿Y qué pensarán los demás? Por eso mire lo que dice en Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, fiel ministro de Cristo para los demás. Y es ese fiel ministro como somos usted y yo para con Dios. ¿Será que somos esos fieles en la palabra para con el Señor en cuanto al ministerio, en cuanto al llamado, en cuanto al propósito? ¿Cómo lo verán los demás? ¿Cómo nos reflejarán los demás? ¿Qué pensarán los demás? Verán a Cristo en usted y en mí, acorde a la palabra fiel que usted y yo expresamos, pero también lo que ven a través de nuestras acciones, nuestras decisiones, lo podrán decir que usted y yo, si somos fieles acorde a lo que el Señor está diciendo, o estamos reflejando otra cosa que de pronto no es lo que el Señor ha dicho, y de pronto pensamos que usted y yo sí estamos bien cuando estamos haciendo cosas incorrectas. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué habla el Señor respecto a la fidelidad? ¿Será que esa fidelidad se la estamos haciendo acorde a lo que el Señor nos dice a usted y a mí? Pero miren lo que dice en Colosenses 4:8-9, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber.
Mire que yo miraba acá que la fidelidad que encontraba Pablo en Onésimo era precisamente para enviarlo a él, para confortar a los demás. Y es ahí donde encontramos que realmente cuando es la palabra fiel, cuando yo me aferro a la palabra, pero cuando soy testimonio de la palabra, cuando trabajo la palabra, cuando le pido al Señor que esa palabra haga un cambio, una transformación a través de mi vida, para que yo pueda ir y orar por otras personas, pero que vean reflejado el Señor, pero que sea el Señor obrando detrás de mi vida para traer libertad, cambio y transformación en los pensamientos, las palabras, las acciones, las decisiones de esa persona, que pueda haber un cambio, pero es porque yo soy fiel a la palabra. Y es lo que nos está pidiendo el Señor, esa fidelidad, palabra fiel. Y esa palabra fiel debe reflejarse como usted y yo estamos delante del Señor. ¿Será que lo buscamos por temporada? ¿Será que solamente cuando vamos el domingo a la iglesia? ¿Será que cuando de vez en cuando leemos la palabra? ¿O será que cuando de vez en cuando oramos? Pero cuando alguien nos ve como que duda, esta persona es cristiana pero es crispeta, o como que va a calentar puesto a la iglesia, como que no refleja al Señor y como que no tiene una palabra fiel, porque mire lo que habla, mire con cómo se expresa, mire con quién anda, y como que eso es lo que ven muchos. Eso era lo que miraban muchos en el Señor Jesús, por eso miraban con un momento para hacerlo caer, por eso venían los mismos publicanos y fariseos mirando la ocasión de hacer caer al Señor Jesucristo, pero nunca lo pudieron hacer, porque encontraban en él palabra fiel que había recibido del Padre. Yo le oro y le pido al Señor que usted